Vamos a hablar un poquito de los cambios que ha comportado la COVID en lo que es nuestro pequeño mundo. De alguna manera, los datos que tenemos al mes de abril y que seguramente ya a fecha de hoy han cambiado, es que nos encontramos con más de 140 millones de infectados por SARS-CoV a nivel mundial. Más de 3 millones de fallecidos, en concreto en España estamos en 76.800. En Cataluña, de donde soy yo y donde he tenido la oportunidad de trabajar durante toda esta crisis, llevamos 21.600 fallecidos y se desconoce la amplitud y el curso de secuelas físicas, neurológicas y psicológicas para todos los supervivientes de COVID. Nos encontramos yo diría que la COVID tiene todos los ingredientes de una crisis sostenida en el tiempo, que los expertos tampoco saben bien cuando nos encontramos ante una crisis humanitaria. Parece que el concepto lo tenemos muy claro. Ante la COVID estamos ante una crisis mundial, una catástrofe, una calamidad. En definitiva, yo creo que nos aproximamos más a una calamidad por el impacto que tiene. Si revisamos el cómo ha aparecido en nuestras vidas, de entrada, y vemos que es una emergencia y que cumple los criterios de emergencia o de crisis, es que es sobrevenida, es abrupta, no se veía venir. Encima provoca múltiples víctimas, hay un sinnúmero, miles de personas fallecidas, a las que hay que sumar, como decíamos antes, todos los supervivientes, las secuelas, que todavía se sabe poco de la afectación en el cerebro y a nivel neurológico y a nivel psíquico. Se da la condición de que es a lo largo de la humanidad, quizá exceptuando las guerras, pero ni en este caso las guerras habían afectado a nivel mundial, afectado a todo el mundo y a todos de golpe. Este es un elemento que ha supuesto un hecho diferencial. Además, es una crisis sostenida en el tiempo, de larga exposición, a la cual no teníamos experiencia y desconocemos el impacto en el ámbito de la salud emocional y mental. Se habla ya a lo largo de más de un año del síndrome de fatiga pandémica. Es una crisis además abierta, que nos pilló sin un ritual de entrada, es decir, nadie estaba preparado para acometer una crisis de este tipo. No teníamos manuales, no habían protocolos, no había previsión de equipos y de resolver necesidades, y sin ver también el final hasta la aparición de la vacuna. Todo y eso sigue siendo incierta, con un agresor invisible y a día de hoy intratable. La vacuna está empezando a poner un poco de esperanza. Cuando comentamos que tiene todos los ingredientes de una crisis potencialmente traumática, es porque esta crisis ha supuesto una ruptura en lo que son las continuidades vitales, ¿no? Los seres humanos podemos desarrollar nuestra vida a través de un continuum. Tenemos ahí nuestros anhelos, nuestros deseos, con lo que intentamos que nuestra vida tenga un significado, un sentido, y vamos desarrollando una serie de etapas y continuidades, y la crisis de la COVID realmente ha irrumpido en todas las esferas, provocando ruptura de estas continuidades a nivel vital, sobre todo principalmente donde han habido fallecidos, a nivel social, a nivel económico, a nivel de rol, a nivel familiar y profesional. Es decir, en algunos casos las rupturas de continuidades son generales y en otras son rupturas parciales. Y también nos encontramos con pérdidas de carácter traumático, muertes inesperadas, abruptas, con formas de morir a las que no estábamos acostumbrados, en soledad, en aislamiento, por la imposibilidad de que los familiares pudieran acompañar en los hospitales y en los posteriores rituales de despedida. Cuando desde el ámbito psicológico de la salud mental sabemos que las cosas que pueden aportar un cierto consuelo y un cierto bálsamo ante situaciones, pérdidas abruptas y traumáticas, sabemos que es la compañía de los otros y el tener el consuelo de los otros. Esto tampoco ha sido posible. Por eso hablamos de que la COVID tiene todos los ingredientes de una crisis potencialmente traumática. En la población en general nos hemos visto expuestos al estrés de personas cercanas, a una situación de incertidumbre sostenida en el tiempo,
se ha perdido la rutina habitual con todos los procesos de confinamiento y restricciones de movilidad. Las personas han entrado como nunca en situaciones de aislamiento social y soledad. Se empieza a observar, nosotros estamos viendo en Cataluña que muchas de las demandas y llamadas que tenemos en el 061, detrás hay una problemática de soledad, de aislamiento, más la crisis o las preocupaciones económicas por lo que está por venir, el miedo a la vacuna o el miedo a seguir siendo infectado. En muchas ocasiones las personas han tenido que hacer frente a una pérdida de estructura familiar o verse inundados durante mucho tiempo de información negativa, fallando la estructura ocupacional, con duelos encapsulados y con cambios drásticos en la vida. Estos son factores de estrés que en diferente intensidad hemos tenido que ir haciendo frente absolutamente todos y a lo largo de mucho tiempo. Y si estos factores lo llevamos a uno de los colectivos que han estado en primera línea, que son los profesionales sanitarios, encontramos, por ejemplo, cómo ellos han estado expuestos de manera doble, ¿no? al estrés propio de los pacientes, a la angustia de los pacientes y de sus familiares y a la propia angustia ante el temor a ser contagiados. Están expuestos a una presión asistencial con el riesgo de burnout, inundados de muerte, ¿vale? De muerte de pacientes. El médico normalmente está acostumbrado a curar y durante la COVID ha pasado a tener un rol paliativo más que curativo, de tener que acompañar en la muerte y con demasiada frecuencia sin estar preparado ni formado para ello. Muchos de estos profesionales se han aislado de la familia, han tenido que asistir a contagio y muertes de compañeros y estar ante esta incertidumbre de cuándo llegará la normalidad. Muchos de ellos también estamos observando que aparece trauma secundario. Hay muchas escenas, muchos recuerdos, muchas imágenes de pacientes en sus momentos finales de vida y en soledad que aparecen en forma de intrusiones en estos profesionales. Tenemos un hándicap con los profesionales porque ellos tienen una cierta autoexigencia a no desmontarse emocionalmente y a minimizar el efecto sobre su salud emocional, porque eso, el miedo que puedan sentir, la frustración, la ansiedad, pues no son precisamente un colectivo afín a poner en contacto con los suyos o a solicitar ayuda. Y además se han encontrado también con disyuntivas ético-morales, han tenido que decidir, han tenido que hacer triaje, es decir, están bajo un problema también de tipo moral. Pongo el ejemplo concreto de profesionales de un estudio que hubo entre un diálogo grabado entre profesionales que se hizo en el hospital de Massachusetts y en el Presbiteriano de Nueva York, donde los profesionales hablaban de que el sentido mayoritario entre ellos era de impotencia por el hecho de no ver un final a la vista, ¿no? Y no había nadie con quien hablar. Y por otro lado, no querían llevarse sus experiencias a casa, ¿vale? Solo los iguales podían entender y de alguna manera entre ellos tampoco habían, más allá del soporte informal, no establecieron tampoco demasiados sistemas, por la experiencia que conozco yo en hospitales, de un soporte a los profesionales de primera línea desde el primer momento. Entonces, ellos se han visto como espectadores de una oleada de muertes que no podían contener, esto para ellos es nuevo, y despojados de su capacidad de salvar vidas. El único positivo que encontraban era el sentir que estaban al lado y que estaban participando junto con el equipo en la misma dirección todos. Y como en la mayoría de estudios se ha evidenciado, no acudían a profesionales, no tenían ni tiempo ni energía en las primeras fases, ¿no? Es decir, que el impacto nadie queda inalterable ante una crisis de estas características, y aunque en un primer momento, por descontado, la prioridad es salvar vidas y es el enfoque de la salud física, es innegable que desde el primer momento ya se veía que lo que teóricamente conocemos, ¿no?, como este enfoque de salud integral, biopsicosocial, pues inicialmente se empezó a hablar de salud mental desde los primeros momentos por la situación de estrés y de incertidumbre sostenido, ¿no?
En relación a lo que comentábamos, algunos de ustedes igual recordarán que una de las formas de enfocar la ayuda y el soporte entre profesionales de primera línea fue este eslogan que se puso en marcha a través de campañas de difusión tras el 11S, con la frase de que incluso los héroes necesitan hablar. Y podríamos en la COVID recalcar, son especialmente los héroes los que necesitan hablar, porque en definitiva el impacto en crisis humanitarias, en catástrofes, en situaciones más allá de los primeros momentos, los profesionales es un colectivo de riesgo. Teniendo estas pinceladas un poco, yo me atrevería a poner un poco en relación, aunque es prematuro, la crisis de la COVID con el trauma. La mayoría de personas, en principio, siguen el patrón de otras emergencias o de otras crisis humanitarias o de catástrofes o de atentados terroristas, donde la mayor parte de las personas se mantienen resilientes tras la crisis, pero lo que es cierto es que la mayoría de estudios descriptivos que yo conozco de Europa, en Estados Unidos, la prevalencia de los problemas de salud emocional, salud mental, se han doblado si se compara los datos de prevalencia antes de la crisis y durante la crisis. Y esto es generalizado. Todavía es incierto qué ocurre en el ámbito de la salud mental cuando estamos ante un suceso como el que estamos, que es abierto todavía porque no ha finalizado, no tiene fin. Está sostenido en el tiempo con oscilaciones de intensidad, confinamientos, cuarentenas, aislamiento social, penurias sociales y económicas. Todo el mundo intuitivamente habla y comenta de que esto va a pasar factura en la salud mental. A mí lo que sí que me gustaría es hacer una distinción entre dos ideas o dos conceptos, que mientras estamos en plena crisis y las personas están en lucha, lo que nos encontramos es básicamente reacciones emocionales adaptativas que no necesariamente son trastornos. A veces el tratamiento en los medios o incluso de expertos hablamos con mucha facilidad de trastornos y de trastornos mentales, y pienso que eso de alguna manera lo que hace todavía es favorecer más el estigma, porque muy posiblemente personas que se mantienen con una reacción, una inestabilidad emocional durante tiempo, unido a otras variables, pueden desencadenar o pueden tener más riesgo de trastorno mental. Pero yo creo que no podemos hacer ahora de entrada una traducción de todos los estudios descriptivos, que veo que a veces se habla como trastorno. De momento estamos en un incremento, ¿vale?, de inestabilidad, de reacciones emocionales. También hay un incremento en trastorno mental, pero no todo. A veces se han llegado a dar cifras realmente sorprendentes y que no son ciertas, ¿no? Estamos delante de una crisis que nos plantea en el ámbito de la salud mental más interrogantes que no certezas, ¿vale? Porque a pesar de que sí que sabemos por anteriores crisis económicas o desastres que hay un nivel de afectación en la salud mental de la población y que hay datos que aumentan, sí que empezamos a ver indicadores que van en esta línea, pero ya digo que con muchos interrogantes. En términos generales, nadie permanece inalterable. Todos los segmentos de población están mostrando un nivel de afectación mayor, tanto a nivel de salud emocional como de salud mental. En todos los grupos de edad, ya digo, no solamente en los colectivos de riesgo. Hay indicadores ya de una exacerbación de síntomas en personas con antecedentes previos, y lo que hasta la fecha nosotros hemos estado observando mucho más desde las líneas de atención es el aumento de estos tres aspectos o estos tres ámbitos. Primeramente, los trastornos de ansiedad. Luego les podré dar algunos datos de atención y en qué consistió este aumento, de ansiedad, de depresión y sobre todo de pensamiento suicida o pensamiento que tiene que ver con la muerte a nivel autoinformado. No quiere decir ideación suicida, sino que la muerte aparece en las llamadas
las demandas o en las llamadas que tenemos suele aparecer en un porcentaje alto de consultas. Y también se espera un cierto incremento en estrés postraumático y procesos de duelo complejo. Sin ir más lejos por todos los aspectos comentados, en algún ámbito se ha empezado ya a hablar en el medio largo plazo de una posible nueva categoría de trauma, ¿no? No sabemos si será posible el trauma por pandemia COVID, porque todavía estamos en una situación muy de incertidumbres y de dudas y de ver realmente cómo será este impacto y cómo quedará fijado. Digo que es prematuro porque una de las situaciones que la crisis de la COVID ha generado en países de altos ingresos y por descontado en países de bajos ingresos, si ya la situación de salud mental, la atención y los servicios estaban en precario, el no tener acceso a estos servicios por el confinamiento, por las restricciones, todavía no han permitido ver y hacer evaluaciones en presencia de ante qué nos podemos estar encontrando. Y como les comentaba al principio de la ponencia, esta es esta profesora de la Universidad de Bruselas, ¿no? Estamos ante el mayor experimento psicológico de la historia en la que tendremos que ver cuáles son los efectos a nivel de estrés y de trauma. Sí que hemos visto antes de la COVID y mucho más a partir de ella, lo que yo le llamo las señales de humo, ¿no? Había una situación precaria prepandemia en los servicios de salud mental en general. Posiblemente en los países de ingresos altos hay más servicios comunitarios que en otros países, pero aún así son deficitarios. La mayoría de expertos hablan todavía de una respuesta tardía que hay que esperar para valorar entre los 3-6 meses de postcrisis y que esto puede ser un desafío con lo que nos encontremos y el impacto que han tenido pues, las restricciones. También los colectivos vulnerables que no están enfrentando desafíos adicionales porque la mayoría se han quedado en domicilio, no han podido seguir con los tratamientos y por lo tanto empezamos a ver también una exacerbación sobre todo en trastorno mental grave, ¿no? Y cuando los expertos más en hacer tratamiento estadístico o predicciones a medio largo plazo, de los que hay más fiables, se habla de en torno a la presencia de un 5 o un 10% de presencia de estrés postraumático post-COVID. En la actualidad, 1 de cada 3 personas se siente muy estresada y esto es mucho. Y hay una estimación para países de ingresos altos de la tasa de suicidios en función de la crisis económica o en función de la recesión económica. Si se sitúa entre el 3 y el 8%, se hace una estimación por encima de los suicidios esperables. En la mayor parte de países de ingresos altos, pues esta cifra atribuible a la COVID pueda estar en torno a las 10.000 personas. Si vemos un poco que la COVID ha puesto encima de la mesa y cuando hablamos en el título de un antes y un después, yo creo que la COVID nos lleva o nos invita a reimaginar un poco los principios de la salud mental como los entendíamos ahora en nuestro entorno, porque la COVID ha trastocado muchas certezas y sobre cómo se organizaban las sociedades, ¿no? Con la COVID hemos visto cómo ha cambiado la relación entre las naciones, la relación entre los ciudadanos y los gobiernos, es decir, no se entiende tampoco el afrontar una crisis de esta magnitud sin la aportación de la sociedad civil o de la sociedad civil activa y sobre todo en países de bajos ingresos, no solamente por parte de la sociedad civil activa, sino los liderazgos locales, ¿no? Y la COVID yo creo que ha puesto un elemento de salud que en teoría todo el mundo, los grandes manuales, hace referencia a ello, pero si alguna situación ha puesto delante de nuestros ojos una realidad o un concepto de salud que va más allá de lo que es la ausencia de enfermedad o entender la salud como una ausencia de enfermedad y la salud mental exactamente igual, la COVID nos ha enseñado que los contextos donde las personas crecen, viven, trabajan y envejecen
también forman parte de la salud mental global. Hemos visto cómo los confinamientos en determinadas zonas, el hacinamiento en las casas, las pérdidas de trabajo. Hemos visto también cómo las personas que envejecen en residencias son las más golpeadas, o aquellos que no han podido seguir con los cuidadores en su casa. Es decir, que no es solamente el concepto de salud o de salud mental, ha de incorporar también todos estos elementos de contexto para hacer un abordaje global. Por descontado que la salud mental ha de entrar en una cobertura universal de salud, y que además incorpore también elementos de género, de educación, de empleo, de redes sociales. Y también hay un después que la COVID, yo pienso, que ha puesto encima de la mesa, porque ninguna de las sociedades, ni incluso de países de ingresos altos, ha tenido la capacidad de respuesta para llegar lo más pronto posible a necesidades. Ya no hablo de salud física, sino a nivel emocional y a nivel mental. Ningún país ha tenido la capacidad de respuesta para resolver necesidades de los ciudadanos. Y ante esto nos hemos encontrado con el advenimiento de las plataformas digitales y la atención en remoto, que habrá que plantearse si es una oportunidad para reducir el estigma, la discriminación, identificar personas en riesgo en el futuro. Yo pienso que hay un antes y un después donde las plataformas digitales y la atención en remoto van a pasar a ser incorporadas como un elemento de equidad, de oportunidad, de acceso a tratamientos de salud mental en muchos colectivos que posiblemente no podrían acceder de otra manera, ¿no? Cuando apareció la crisis de la COVID, todos los organismos internacionales, y esta es la relación, la experiencia que había con la psicología de emergencias, desde la OMS o la Organización de Naciones Unidas o Cruz Roja, los gobiernos, todos se lanzaron a publicar guías y recursos de soporte a la población. La mayoría de estas guías eran provenientes de experiencias de crisis y emergencias humanitarias, sobre todo de primeros auxilios psicológicos, y después de programas de terapias de baja intensidad o terapias para trastorno emocional leve, como el Management Plus, o incluso programas de autocuidado para primera línea. Esto se implementó durante los primeros momentos de la propia crisis de la COVID. Es decir, no nos hemos encontrado a lo largo de la historia, cuando hay normalmente catástrofes, atentados terroristas, lo que es la atención en salud mental, lo que es la atención psicológica, normalmente siempre ha venido en un segundo, en un tercer momento, y a veces de forma tardía, ¿no? Cada vez a través de la experiencia, por lo menos en nuestro país, ya se viene trabajando en este ámbito. Sí que es verdad que a nivel mundial el tema de la salud mental ha ido en paralelo, aunque con los recursos evidentemente deficientes que hay, a las propias medidas que se tomaban en términos de salud física, por entendernos. ¿Vale? Y ahora sí que me gustaría hablarles un poco, para darles 4 nociones, un poco. Trabajo en el sistema de emergencias médicas de Cataluña, y entonces desde allí hemos podido tener la ocasión, desde el mes de marzo, que apareció la primera fase de alarma en España, la primera ola que tuvimos, y tuve la ocasión de participar en diferentes programas piloto en una de las zonas que hubo el primer confinamiento, en la Conca de Òdena, para hacer un programa de soporte a todos los trabajadores de ambulancia de primera línea que tenían que ir a recoger pacientes. Y datos que provienen también del 061 Salud Responde, que es el servicio que tiene en Cataluña, es la central donde se recogen todas las llamadas de emergencia. Para los que no conozcan, ahí está, pues estamos hablando de la Comunidad Autónoma de Cataluña, está al norte de España, con una población de 7.700.000 en el año 2000. Para que ustedes se hagan una idea de qué estamos hablando, aquí tienen la comparativa de lo que son las entradas en términos de salud mental a nivel de comparativa interanual, ¿vale? Nos encontramos que entre el mes de abril del año pasado con respecto
estamos en la actualidad, a lo largo de todo el año se han incrementado las entradas a nivel mensual en un promedio de un 64,70%. Si ustedes ven la parte que se corresponde con la primera ola, a la izquierda del gráfico, estaríamos viendo los incrementos más grandes que se dieron durante la primera ola. Pero este aumento de consultas, estamos hablando de entradas de llamadas de ciudadanos de Cataluña, cuyo motivo de consulta tiene que ver o está tipificada como trastorno mental. Dentro de todas estas consultas que se hacen a nivel anual, también detectamos un incremento del 10% cuando la persona verbaliza, y esto es un registro que tomamos comparativamente a lo largo de cada año. También aumenta un 10% la verbalización o las ideas de muerte o de morir, o incluso de ideación suicida, pero no elaborada. Si afinamos un poco más no solamente el hecho de verbalizar, sino donde nos encontramos suicidio o lesiones autoinfligidas, sobre todo en población joven, encontramos que el aumento respecto al año anterior es del 74%. Los trastornos de ansiedad son los que más se disparan, 127% más a nivel anual. Y en el apartado de altres, aquí, lo siento, está en catalán, no lo disponía en castellano, otros, que es el de la derecha, estaría una miscelánea donde entra pues, trastorno mental severo, esquizofrenia, psicosis, trastornos de personalidad, etcétera. También experimenta un incremento anual respecto a años anteriores del 32%. Y curiosamente, el consumo de alcohol y sustancias es el que mantiene una disminución a lo largo, comparando el momento actual con el inicio de la pandemia, de la crisis. Lo único que ocurre, si ven ustedes el de arriba de alcohol y drogas, el de la derecha del todo, el azul, aquí nos encontramos por primera vez un dato preocupante y que queremos esperar a ver qué va a suceder en los próximos meses, porque en el mes de marzo del año 2021 el incremento, así como durante todo el año hablamos de una disminución del 2,26, en el mes de marzo del 2021 hemos encontrado que las entradas demandantes que tienen que ver con consumo de alcohol y drogas, el aumento es del 60%. Y esto nos hace ser un poco, hemos de estar expectantes a ver si se mantiene, porque estaríamos ya entrando en una fase donde la inmunización con la vacuna está generando pues, un sentimiento, se están abriendo las restricciones y curiosamente aquí ahora nos encontramos un aumento espectacular en el número de llamadas entrantes superior al 60% cuando durante todo el año era menor. En resumen, lo que encontramos es esto, es que el trastorno mental en Cataluña ha aumentado un 64%, sobre todo los trastornos de ansiedad. Si comparamos cuando apareció la pandemia, los aumentos son del 300%, del 193% en mayo, del 122%, ¿vale? Interanual del 127%. Las lesiones autoinfligidas o suicidio autoinformado aumenta también un 74% y un 32% los trastornos mentales severos. En total, de consultas atendidas por psicólogos de emergencias del 061, Salud Responde, desde marzo del año 2020 al marzo de 2021 se han hecho 22.614 atenciones. Esto es en remoto, a través telefónica, a través de un modelo de intervención. Nosotros le llamamos que son intervenciones de terapias de baja intensidad, a través de un modelo de intervención transdiagnóstico, es decir, que trabajamos sobre la idea de una sesión única, focalizada en el problema importante y que no tiene en cuenta cuál es el diagnóstico, sino que busca a través de la regulación emocional o a través de los elementos o de las estrategias que utiliza la persona, el poder empoderarla para seguir adelante con el reto de hacer frente a esta crisis. Aquí
les pongo un poco, siento que no he tenido tiempo de pasarlo a castellano, pero yo se lo traduzco rápidamente esto. Nosotros hablamos de atención no presencial en remoto. Este es uno de los, cuando hablamos del antes y el después, este es uno de los después. Es decir, en Cataluña, en nuestra experiencia, difícilmente se va a entender ya la salud emocional o la salud mental sin la atención en remoto, es decir, a nivel no presencial, que evidentemente no sustituye una terapia o no sustituye un servicio especializado, pero cuando estamos hablando de reacciones emocionales, de inestabilidad emocional, de trastorno emocional leve, de ansiedad, depresión, de aspectos desadaptativos, la forma de no colapsar el sistema, los servicios de atención primaria y de salud mental, va seguramente a venir por todo el tema de las nuevas tecnologías y la atención en remoto. Estas 22.614 atenciones han sido desde el teléfono del 061. En Cataluña se ha puesto en marcha una web app que, si ustedes quieren entrar y visionarla, la tenemos aquí a la derecha, la web app gestioemocional.cat. Es una web que tiene tres ámbitos. Uno es un bloque de recursos que igual alguno de ustedes conoce. Es un bloque de recursos, yo le llamo cariñosamente jugar a mindfulness, ¿no? Pero es una adaptación de la web app, de la PTSD, del COACH, de la Asociación de Veteranos de Estrés Postraumático de Estados Unidos, una versión adaptada en castellano que nosotros hemos adaptado, en la cual ahí el ciudadano puede acceder a estos recursos de gestión, de afrontamiento a nivel de autocura, a nivel emocional. Tiene una sección que la persona puede acceder a hacer una autoevaluación de su estado emocional, principalmente ansiedad y depresión, a través de un test validado a nivel científico que se usa a nivel mundial, es el PHQ y el GAT-7, y al ciudadano que responde, quiere hacer esta autoevaluación, si sale el resultado es presencia moderada o grave, se le da la oportunidad de dejar sus datos para que contacte un psicólogo con él. Este sería el dato que tenemos desde que empezó en abril del 2020. Se han realizado 14.480 atenciones, es decir, personas que han hecho este test, este cribaje, y se les ha atendido a nivel psicológico con este modelo de atención de terapia de baja intensidad. Esto también ha permitido hacer un cribaje de aquellas personas que requerían, pues a lo mejor un recurso, una ambulancia o una visita en urgencias hospitalarias, o la conexión con servicios especializados de salud mental. Desde esta plataforma los psicólogos gestionaban este seguimiento. Y abajo a la izquierda tienen ustedes lo del seguimiento del código riesgo suicidio. En Cataluña hay un programa que cuando una persona ha tenido una tentativa de suicidio y ha estado ingresada en un hospital, hay lo que le llamamos el código riesgo suicidio, por el cual, en el caso de adolescentes, hay el compromiso de llamada telefónica durante 2 ocasiones el primer mes y seguimiento durante todo el año. Con los adultos se hace con menor frecuencia, porque se ha descubierto con el programa que hay una disminución del 50% de tentativas. Entonces, esta atención también la hacen los psicólogos del 061, y desde noviembre, finales del año pasado hasta abril, se han hecho unas 1.149. Y también en personas con COVID positivo y gente de contacto se les hace un screening, también hay esta atención. Y este es uno de los dibujos, creo que más claros, de cara al futuro, de que la atención en remoto puede servir para hacer accesible esta atención al máximo número de población posible. Puede servir como un elemento de screening, no de sustitución de tratamientos especializados, pero si no, podrían colapsarse todo el sistema también. Y desde ese punto de vista creo que la atención, las herramientas digitales y la atención en remoto, al menos en nuestro país, ha venido para quedarse. El reto, y esto también hay que decirlo porque tiene sus puntos débiles en el ámbito de la psicología, es si ver que todos estos programas que se han implementado en situaciones de emergencia por la COVID, a nivel remoto, a nivel de herramientas digitales,
realmente abordan o resuelven de manera adecuada las necesidades de salud mental de la población. Esto es el reto que yo pienso que tenemos que ver, ¿no? Esto significa si la atención en remoto realmente ayuda a una atención de similar calidad, con tratamientos basados en evidencias que sean equitativos y que reduzcan desigualdades. Si estas innovaciones tecnológicas o plataformas digitales de servicios son una oportunidad que puedan reducir el estigma y la discriminación o el aislamiento, la marginación, si puede ser para identificar personas en riesgo y también para ayudar en la capacitación de profesionales de primera línea. Y también, por descontado, si estas terapias de baja intensidad y los tratamientos transdiagnósticos pueden ayudar a reducir la brecha en el acceso a tratamientos de salud mental. Pienso que desde este punto de vista estos son los retos. Si somos honestos y humildes en este sentido, todo lo que se ha implementado en Cataluña, la experiencia que tengo yo, han sido programas y acciones de emergencia que no han permitido diseñar programas integrados o programas que tuvieran una base, porque no existen en remoto. Prácticamente no existen ante una situación y ante este volumen. Por lo tanto, en la siguiente fase, en este después que ha de venir, que yo creo que se han de perfeccionar todas estas herramientas, acciones y recursos por parte de la salud mental, de la psicología de emergencias, que son los que están atendiendo el equipo de psicólogos, necesitamos desarrollar y hacer investigación de que realmente hay eficacia y utilidad en todos estos programas. Este es el reto. Y me gustaría que como reto pues también fuese para ustedes, cada uno de ustedes en su ámbito. Y hasta aquí espero haber podido dar una imagen no excesivamente complicada y sobre todo hablar de la experiencia que nosotros hemos desarrollado en Cataluña con este antes y después de la COVID en el ámbito de la salud mental. Muchas gracias por su atención y estaré pues dispuesto a atender sus preguntas y si puedo pues responderlas. Gracias. Bien, muchas gracias, Andrés. Pues vamos a pasar a leer las preguntas de los asistentes. La primera es de Gladys Enríquez. Ella comenta, ¿cómo trabajar a nivel psicológico en el apego que se genera con los pacientes y en el personal de primera línea, independientemente si se salvan o mueren? A ver, ¿me puedes repetir la pregunta que estaba Claro aquí? que sí. Ella pregunta, ¿cómo trabajar a nivel psicológico el apego que se genera con los pacientes y el personal de primera línea? Esto independientemente si se salvan o mueren. Bien, la mayoría de intervenciones, como comentaba, son terapias de baja intensidad muy focalizadas en el presente, no es terapia al uso, está muy focalizada en sesión única o en un debriefing clínico con personas de primera línea de una duración muy breve para que sean recursos que las propias personas, en el caso de profesionales de primera línea, se desarrollaron pues alrededor de unos 700 grupos de intervención y las intervenciones duraban 15 o 20 minutos con un modelo que le llamamos un talk de briefing, ¿vale? Donde la única finalidad era abordar los aspectos concretos que pudieran aumentar la seguridad del paciente y la seguridad del interviniente. Y cuando hablamos de ciudadanos, el modelo de intervención transdiagnóstico no es una terapia al uso, es una sesión focalizada en el presente, en problemas concretos, en gestión de esa problemática, en ver cuáles son las estrategias que la persona está usando para manejar esa inestabilidad o esa problemática emocional y sobre todo para aumentar su sentido de eficacia y de capacidad, ¿no? Sí que hay una base de componente de abordaje cognitivo, conductual, pero de refutación suave. Es decir, porque lo que hemos detectado que el sentimiento de incapacidad, de baja eficacia, es una de las variables que predicen más la presencia de estrés postraumático. Entonces, a partir de ahí, en el modelo de intervención que hacemos,
Básicamente estamos finalizando intervenciones, cerrando casos en el 70%. Y el 30% sí que requieren de un seguimiento, podemos llegar a hacer 2, 3 sesiones en remoto. Esto durante la fase de emergencia y las siguientes onadas. ¿Hacia dónde evolucione este tipo de intervención? Todavía los aspectos que se comentan en la pregunta me parece interesante porque serán aspectos a abordar. Todo el tema de incluso el contexto, la vinculación con la persona, es un interrogante que posiblemente tengamos que plantearnos cuando evolucionen estas herramientas. Ok, muchas gracias, Andrés. También Gladys Enríquez pregunta cómo trabajar con niños y adolescentes ante el encierro. Sabes que la familia es la unidad fundamental de la sociedad. Aquí vemos que hay varias situaciones que hay que trabajar y es aquí donde inicia y radica el problema. Sí, bueno, aquí yo puedo hablar de la experiencia nuestra inicialmente desde el Departamento de Salud de Cataluña. Bueno, igual que a nivel mundial, se hicieron muchas campañas, se editaron guías, etcétera, etcétera, pero en Cataluña, además, esta herramienta que les invito a que la vean, por ejemplo, tiene aparte de recursos para padres, tanto de niños de 2 a 17 años. Tenemos una entrada en jóvenes, en adolescentes de 16, 17 años que tienen autonomía sanitaria, o sea, que no necesitamos el consentimiento de los padres, tienen un apartado en esta web y pueden hacer un test de screening. Y en niños de 2 a 17 años también, con tutor, madre o padre, aparte de entrar y tener recursos, tienen la posibilidad de hacer un test de cribaje de diferentes aspectos relacionados con la problemática que puedan presentar los menores. Evidentemente lo rellena el padre, los padres o tutores. Y esto nos da una idea y una orientación para ver si desde esta línea de psicología de emergencias, si necesitamos vincular a ese menor con los servicios de salud mental a nivel infanto-juvenil, o si vemos que hay más una problemática más de tipo médico o de tipo social, aparte de esta primera intervención con los padres, el 061 lo que hace también es vehicular hacia el recurso que mejor resuelva la situación de aquella persona, ¿no? Es decir, si es una situación grave y urgente, podemos enviar una ambulancia, podemos enviar a la persona a emergencias de un hospital, podemos poner en la agenda de su visita de su médico de familia, o podemos llamar a los servicios de salud mental de su entorno para conectarlos en el caso de que se requiera. Y si no, se trabaja con los padres, que es la principal fuente y el principal predictor de salud emocional y de salud mental en menores. El principal predictor es el equilibrio, la estabilidad de los progenitores. Entonces, la opción es trabajar con ellos sobre la base de cuáles son estrategias. En esto hemos contado también con la inestimable ayuda de expertos de Israel, el profesor Molly Lahat, con su modelo de afrontamiento y resiliencia del Basic PEAC, con lo cual con los padres intentamos ver cuál es el canal de afrontamiento que están utilizando los menores para que los padres puedan sintonizar y generar recursos. Muy bien, Andrés, seguimos con la pregunta. Es de María Castellanos. Ella dice, buenas tardes, buenas tardes desde Colombia. ¿Existen registros en la literatura que aporten información sobre el efecto que han tenido las epidemias de años anteriores sobre salud mental, que permitan predecir las posibles consecuencias a nivel mental? Sí. Las únicas, aunque yo diría que son diferentes, pero sí es cierto que la SARS-CoV, la de antigua SARS del año 2003, creo recordar, hay datos, por ejemplo, y hay estudios de que, por ejemplo, hubo aumento de conductas suicidas, sobre todo en mayores de 65 años, hasta un 40%. Las personas supervivientes de la infección
durante los años posteriores un 40% creo que también desarrolló, un 40%, un 30 y algo por ciento desarrolló trastornos de ansiedad, y en población de profesionales también se hablaba de burnout, del síndrome de fatiga por compasión y también de traumatización secundaria. En otros casos hay estudios de confinamientos, confinamientos que han durado mucho menos, ¿no? En este caso, no solamente por aquí, bueno, duró 40 y pico de días el primero, pero después llevamos un año con restricciones y con limitaciones y confinamientos hasta la aparición de la vacuna. Y hay pocos datos. Todos los estudios que se han hecho, yo creo que no hay... Todos intuimos que sí, y hay mucho estudio descriptivo, pero como decía al principio, en esos estudios descriptivos no podemos estar hablando de trastorno. Las personas están en lucha. Cuando las personas estamos en lucha por la supervivencia, no podemos hablar de trastorno mental. Podemos hablar de vernos sobrepasados adaptativamente o con problemas de estrés, de ansiedad, de insomnio, pero es lógico, estamos en lucha, no estamos ante la amenaza, ante el principal valor que tenemos, que es la vida, ¿no? Entonces, pienso que a veces se habla demasiado de trastorno, y yo creo que hay de momento pocos estudios. Sí que de catástrofes, de grandes desastres o calamidades a nivel humanitario, pues sí que hay más datos, y no digo que no se puedan extrapolar, ¿eh? Yo pienso que nos han de dar una idea de los retos que hemos de afrontar en un futuro en este aspecto. Y yo creo que a nadie se le escapa que donde más estudios hay es cuando se han producido grandes crisis y recesiones económicas. Aquí la afectación en la salud en general, la salud mental, el tema de suicidio, todo ha aumentado. Y estamos delante de la punta de lo que puede ser, pues en algunos países más, en otros menos, esta crisis o esta recesión económica, ¿no? Que se puede estimar cuando cada país estima que si disminución de no sé qué, la recesión, porcentajes, pero todo el mundo parece ir en la dirección de que habrán países con un mayor impacto, mayor recesión, y ahí sí que hay estudios de impacto en salud mental. Bien, la siguiente pregunta es de María del Rocío García. Ella dice, buenas tardes desde México. ¿Han observado rasgos de personalidad comunes entre las personas que aún se niegan a seguir las medidas sanitarias de prevención o que eviten ser vacunados? Sí, hemos visto rasgos comunes. Hay un perfil pero que yo diría que viene en consonancia con todo lo que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? de las falsas noticias, de teorías conspirativas, de pensamiento mágico, bueno, yo no sé si decirlo así, de falta de sentido común, ¿vale? Es decir, esto por desgracia en la sociedad pues, lo hemos tenido siempre, ¿no? Quizá ahora nos llama la atención para la mayoría pensar, ostras, como si estamos hablando de algo que amenaza la vida, ostras, ¿cómo puede haber esto? Yo lo siento mucho, lo voy a decir así, pero descerebraos, pues hemos tenido a lo largo de toda la historia, ¿no? Y ahora, pues con el tema de la COVID, pues también tenemos descerebrados, y cada comunidad. Yo pienso que ahí pues se ha de seguir haciendo mucha educación sanitaria, educación emocional. No se puede obligar a nadie, evidentemente, ¿no? Pero a las personas hemos de explicarles el compromiso, los riesgos, el riesgo para otros, ¿no? Es decir, a mí me preocupa más el perfil, por poner un ejemplo, y lo digo así con total claridad, ¿no? A veces en el mundo de la salud mental hablamos de riesgos, de personas con antecedentes, de infanto-juvenil. Yo, en cambio, y no diré que no, por descontado, y personas mayores,
etcétera, etcétera, ¿no? Personas que no tienen unos niveles tampoco económicos de subsistencia adecuados, personas con soledad, pero el gran grueso de perfil, y este perfil sí que me preocupa más, porque posiblemente es el que tiene más necesidad de acciones desde los gobiernos y desde los departamentos de salud. Y curiosamente es el colectivo de mujeres entre unos 26 y unos 55 años que prácticamente en la mayoría de servicios, los que atendemos nosotros, como algunos que se han abierto en remoto desde hospitales, es la persona más demandante, ¿vale?, que presenta problemática de ansiedad y de depresión, que no tenía antecedentes. Encontramos un 50% de mujeres que sí que tenían algún antecedente de salud mental, pero un 50% no. Y en cambio es el colectivo, casi el 70% en algunos servicios, de persona demandante de soporte y de ayuda. Esto es una cosa, una ventaja, porque no sé, en sus países puede que también o no, pero en el nuestro, en nuestra cultura, la mujer es la que parece que tiene menos problemas a acudir a los servicios de ayuda y de apoyo. Entonces, este colectivo yo interpreto que es la que ha tenido que cargar con el confinamiento, encerrarse en casa, ha tenido que cargar con el cuidado de personas mayores a su cargo, con personas menores, ha tenido que hacer una mediación de los conflictos intrafamiliares con el hombre o la mujer, con el teletrabajo, todos en casa, y sobre quien ha repercutido más el nivel de estrés y de demanda es sobre este colectivo de mujeres entre 26 y 50 años, ¿no? Y lo que está ocurriendo con esto es que, como todavía la presencialidad para acudir a los médicos de familia todavía es limitado, son personas que no están teniendo un acceso a un soporte. Y en el caso de que lo tienen, si insisten a través de atención primaria, el problema es que se está medicalizando, porque la atención primaria tiene tal presión que la forma de tratar los temas emocionales leves pues es a través de la medicalización. Y sabemos que esto no sirve y no funciona para casos leves. En todo caso, sí para casos más graves de insomnio grave o de somatización que realmente interfiere, ¿no? A mí me preocupa más este perfil que no los descerebrados negacionistas, ¿no? Es decir, que no digo que no haya que hacer nada con ellos, pero puestos a pensar quién necesita más acciones y que pensemos en qué acciones de ayuda se pueden hacer, pienso que va más hacia estas personas y en el resto pues intentar hacer pues lo que hemos dicho. Cuanta más educación, cuanta más formación, cuanto más conciencia tiene el ser humano, de manera más sensata se comporta, ¿no? Y sé que tendremos que convivir con un cierto sector que posiblemente es complicado y al que no llegaremos. Perfecto, pasamos a la siguiente pregunta, es de César Navarrete. Él dice, buenas tardes, desde el enfoque de la salud mental, ¿qué acciones se pueden tomar a consideración para contrarrestar todas esas afectaciones que ha tenido el COVID sobre la población en general? Bueno, nosotros estamos planteando ahora la idea de que, ¿no?, por la premura, por la urgencia, por la emergencia, todas las acciones que se han planteado en el gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña, no estamos todavía en condiciones, es el siguiente paso que queremos hacer, que es el comparar modelos de intervención a nivel de remoto para ver niveles de eficacia, pero lo que se ha de hacer desde el primer momento es que hacer accesible al mayor número posible de personas pues los servicios de soporte a nivel psicológico, a nivel emocional o de salud mental. Esto es lo que han de hacer los gobiernos y los departamentos de salud a través sobre todo, apoyándose en las nuevas tecnologías, porque si no yo veo que es difícil llegar a todo el mundo. A medida que se vaya inmunizando la población, que nos queda todavía pues un trecho, unos meses, en algunos países todavía quedará más, pero sí que a medida que vaya aumentando la inmunización, el volver a recuperar la presencialidad, es decir, hay muchísimas personas mayores, personas en riesgo, que la atención en remoto para toda la problemática que le ha venido sobrevenida
puede que no le sea de tanta utilidad como la de acudir presencialmente a su médico de familia o acudir al centro o al recurso comunitario de salud mental al que acudía. Yo pienso que se han de poner sobre todo este tipo de medidas, se ha de hacer un cribaje, un triaje, porque del volumen de población, sobre todo aquellos que pueden presentar, aunque sea una sintomatología leve en el presente, pero pueden convertirse en crónicos en el futuro, o sea, poner énfasis, por ejemplo, en los jóvenes de 12, 13, 14 años, estamos detectando un malestar emocional difuso y que ha empezado a emerger problemática vinculada a trastornos de la conducta alimentaria, conducta o lesiones autoinfligidas, y esto en edades muy jóvenes. Posiblemente cuando, si no se hace nada ahí o no se implementa algún tipo de detección precoz, algún tipo de intervención y de posible seguimiento, cuando estos chicos tengan 19 años, los profesionales de la salud mental se encontrarán con chicos de 19 años con patologías crónicas, que esto lo veíamos antes en personas de 50, 60 años. Entonces, yo creo que lo que se ha de hacer es intentar implementar algún tipo de programas con ayuda también, de la telepsicología o de las innovaciones o de las herramientas digitales, que nos permita hacer un screening suficientemente riguroso y validado de aquellas situaciones que pueden comportar en el futuro, igual que de aquellas que son un riesgo ya en el momento presente. Y pienso que no podemos olvidarnos del componente social. Yo pienso que aquí ha de haber una complicidad muy alta entre los departamentos de salud y todos los recursos comunitarios, a nivel de trabajadores sociales, de ONGs, de grupos de duelo, etcétera, etcétera. Creo que ha de haber un contrato y una complicidad muy grande, porque el Estado y los departamentos no llegan absolutamente a todo, ¿no? Es la sociedad civil. Yo creo que se necesita hacer un contrato grande a este nivel, ¿no?, que vele por el bienestar y por la salud de todo el mundo. Tenemos cómo manejar las resistencias que tienen muchas personas con la idea de tener terapia en línea. Comenta, me ha pasado que me solicitan terapia y explico que es en línea y ellos prefieren esperar a que regrese la modalidad presencial. Bueno, esto yo pienso que es un problema generalizado, ¿no? Es decir, en la medida en que este tipo de servicios, sobre todo, por eso cuando hablaba de un antes y un después de la COVID, siempre va a haber delante de los cambios siempre hay una cierta resistencia y siempre hay pues una preferencia a lo que es la atención presencial. En la medida en que vayan apareciendo y se vayan implementando cada vez más programas específicos, yo pienso que estas resistencias irán disminuyendo. De todas maneras, hay que entender, o sea, en el ámbito de la salud mental ya trabajamos con una serie de dificultades, de estigma, de temores, de vergüenza, ¿no? El propio estigma y si en algunos casos a nivel presencial parece que es el problema, curiosamente para muchas personas el poder hacerlo a nivel tecnológico, a nivel de teléfono, a nivel de un chat, pues resulta que es mucho más accesible que el acudir a un centro a nivel presencial. Yo pienso que se están dando aspectos en positivo y en negativo en las dos direcciones. Posiblemente habrán personas que prefieran presencial y que les cueste porque la calidez, el contacto, el tipo de intervención que hagamos, pero en remoto está posibilitando que personas que a lo mejor la atención es inaccesible o incluso por precio, es decir, pensemos que el remoto reduce tiempo, la intervención es más inmediata y los costos quedan reducidos, con lo cual tiene muchos más beneficios que no handicaps, que los hay, es decir, yo creo que nos queda por recorrer todo un tiempo. A nivel de evidencia, cuando se han comparado los resultados de una atención en remoto de terapias breves o incluso más largas,
Con la atención presencial, en cuanto a eficacia, no se ha visto diferencia. Los resultados han estado prácticamente igual, es decir, que tiene una cierta consistencia cada vez más. Otra cuestión es la preferencia, ¿no? Y cada persona, bueno, no todos nos llevamos bien con el mundo tecnológico. Hace 15 años, pues, o 20, pues había mucha gente que decía, yo teléfono móvil, ¿para qué? ¿No? Y actualmente tenemos aquí, en España, en Cataluña, el 80% de la población de todas las edades, como mínimo, se conecta 1 a 3 veces en el último mes. Es decir, que todo el mundo ha accedido y todo el mundo está accediendo cada vez más, ¿no? Siempre habrá, evidentemente, quien prefiere la atención. Pero a nivel de evidencias hay estudios que no están marcando que haya una gran diferencia en cuanto a resultados y eficacia del tratamiento en remoto o presencial. Perfecto, tenemos otra pregunta, es de Carmen Urena. Dice, saludos desde República Dominicana. ¿Cómo evalúa usted el hecho de que la persona sea creyente, religioso, como apoya a la estrategia de afrontamiento ante la crisis? ¿Es positivo? ¿Podemos valernos de ello en terapia? Sí, por descontado. Antes les comentaba, les hacía referencia al profesor Molly Lahat con su modelo BASIC, PEAC, y básicamente en el caso cuando hacemos asesoramiento a padres y también el tratamiento, la atención en remoto en adultos, tenemos muy presente este modelo, ¿no? que básicamente está centrado más en las fortalezas, en los recursos y en la resiliencia, y sobre todo se trata de identificar a través de qué canal la persona está manejando esa situación de estrés y a nivel emocional, si es a nivel conductual, si es a nivel de pensamiento, si es a nivel religioso, a nivel de sistema de creencias, y un poco la línea o la intervención que nosotros planteamos es que el profesional sintonice con el canal que está haciendo servir la persona que le sirva de ayuda. Por descontado que el sistema de creencias es un elemento súper potente. Este sistema de creencias pueda ser religioso, pueda ser basado en otros principios. Pienso que sí que es útil, que además se ha de utilizar siempre cuando tenemos creo que a lo largo también de la historia, cuando hay motivos, cuando hay sistemas de creencias detrás que respaldan, sobre todo en situaciones de tragedia, de catástrofe, de muerte, de situaciones de mucho estrés, son un elemento de ayuda de primer orden, ¿no? Y yo creo que sí, que ayudan. Nosotros, en principio, el tipo de intervención que hacemos es una intervención laica, pero que contempla en la persona, contempla la posibilidad de que cada uno use su sistema de creencias para hacer frente a esto, ¿no? Y si se identifica ese sistema de creencias, bueno, le preguntamos a la persona en qué aspectos le está ayudando a generarle fuerza, qué aspectos considera que podría servirle de ayuda para los problemas que está planteando, y a partir de su experiencia, ¿no? Aprovechamos sus propios recursos, su propia experiencia, porque pensemos que a veces las personas, si entendemos que no estamos en un proceso de psicoterapia clásico, sino en un tema, en un programa de ayuda inmediata ante desajustes emocionales, automáticamente lo que vamos a hacer es hurgar en la potencialidad, en los recursos, en la resiliencia, en el afrontamiento, en el que tenga la persona, no en el que decida el profesional, ¿no? Muy bien, tenemos otra pregunta de Beatriz Bedoya. Ella pregunta, ¿qué rasgos de afectación cognitiva se destacan en las personas que han salido avantes del COVID y cómo esto afectó su entorno? Bueno, si entiendo bien la pregunta, desde el punto de vista cognitivo, lo que nosotros observamos durante los primeros meses y posteriormente también,
Es casi en el modelo de la terapia cognitivo-conductual lo que nos encontrábamos eran los sesgos habituales de magnificación, sobre todo del pensar en términos del temor al contagio, se pensaba en términos de probabilidad 1 de 1, es decir, que había toda una... No olvidemos que en aquellos momentos había una inundación de inputs en los medios de comunicación, desconocimiento, incerteza. Había durante las primeras fases, un gran miedo. Y desde el punto de vista cognitivo, el miedo tiene que ver mucho con la manera de interpretar los sucesos. Si sumamos la inundación de información, le sumamos el miedo, veíamos que las personas estaban atrapadas en una forma de pensamiento donde la posibilidad de contagiarse estaba escrita en la probabilidad de contagiarse. Simplemente si salgo a la calle me voy a contagiar, es decir, aun tomando medidas de seguridad, distancia, mascarilla, etcétera, ¿no? Sobre todo encontrábamos mucho sesgo cognitivo en esa situación. A posteriori, si creo que he entendido bien la pregunta, hay una incerteza muy grande de cuál va a ser el efecto de la COVID, porque según cuando se han empezado a hacer las primeras autopsias, y porque todavía sabemos muy poquito de los efectos, por ejemplo, yo digo de supervivientes de COVID, hay personas, la inmensa mayoría, que están en rehabilitación, con problemas en la movilidad, con problemas a veces en el habla, con problemas a nivel neurológico, con problemas a nivel de salud mental. Es decir, es todavía un interrogante, pero lo que sí que se sabe es que la COVID, uno de los efectos que tiene, esta inflamación que provoca en el cerebro, puede generar lesiones y secuelas a largo plazo que a nivel cognitivo pues también de alguna manera afecte, ¿no? Es decir, y más allá del miedo, el entrar en procesos también pues depresivos, ¿no? Es decir, que el complicado, quizá ahora hablaríamos no como en los primeros meses, ¿no? Ahora hay mucho, el tema del miedo ha disminuido. Yo digo no sé, me parece una anécdota, aquello para poner un poco en clave. Es decir, aquí decimos que las personas que mejor lo han pasado con el tema de la COVID y el confinamiento han sido las personas fóbicas y con problemas de relación social, porque por primera vez en la historia alguien les prescribía que se quedaran en casa y que no les hicieran frente a los miedos, ¿vale? Estos y los obsesivos con el tema del temor a la contaminación, ¿no? Entonces, con el miedo inicial, el componente cognitivo de miedo iba muy asociado a distorsiones en la forma de interpretar los sucesos y la información, que como saben también era muy cambiante, ¿no? Ok, vamos a extendernos un poquito, 4 minutos más, porque ya nos pasamos el tiempo. Una pregunta de Santiago Martínez. ¿Se tiene un pronóstico de las posibles secuelas emocionales, físicas y cognitivas que se pueden presentar en un futuro derivadas del estrés de la pandemia? Bueno, intuitivamente y por lo que por los datos que vamos teniendo, sí que es cierto que vamos a encontrarnos con un impacto. Lo que poder medirlo a estas alturas, no. Hasta la fecha hay mucho estudio de tipo descriptivo que recoge realmente averiguar un poco este impacto. Podemos hacer predicciones en función de estos estudios, en función de las personas que estamos atendiendo. Pero como hay un problema en desarrollar estudios longitudinales por la propia dificultad de asistencia a nivel presencial, no existen estos estudios longitudinales que nos puedan ir marcando un poco esta predicción. De momento estamos teniendo inputs, por ejemplo, hoy para que vean un poco cómo lo trabajamos, que no todo está tan... Hoy, por ejemplo, hemos tenido una reunión de expertos de diferentes psiquiatras de los principales hospitales, grandes hospitales de Cataluña, con responsables de los servicios de salud mental, con los responsables de atención primaria de la red de médicos de familia a nivel primario.
y con 3 grupos, y hoy hemos hecho uno de ellos, que básicamente era el poder conversar entre nosotros para ver qué es lo que estábamos viendo desde diferentes ámbitos, qué estaban viendo ellos en urgencias, en atención en sus centros de hospital o de visitas externas, el médico de familia, qué es lo que estaban viendo a nivel de problemas de salud mental y donde veíamos cada uno de nosotros las prioridades en generar una priorización de atención, porque es todo un conocimiento muy intuitivo y damos un paso más a través de estas conversaciones que las nuevas tecnologías nos permiten conectar profesionales que antes sería muy complicado que nos pusiéramos de acuerdo en esta dirección. Y ahí, dentro de 2 días, hay otra reunión también para ver todas las herramientas tecnológicas que puedan ayudar. Es decir, a día de hoy sabemos y es esperable de que haya un impacto, haya un aumento en general de trastorno mental. La mayoría de personas cuando se restablezca seguridad, no haya la restricción de movimientos, la mayor parte de la población esté inmunizada o a través de las vacunas, que la gente pueda seguir haciendo un poco su vida, recuperar lo que puede ser vida normalizada, encontraremos que la mayor parte de la población resiliente y avanzará y sin problemas. Sí que se espera entre un 5 y un 10% de incremento en todos aquellos cuadros que tengan que ver con ansiedad, con depresión, estrés postraumático y posiblemente también con incidencia de conducta suicida. Se ha empezado ya, ante estas predicciones, aunque no tengamos los datos con fuerte evidencia, se ha empezado ya a diseñar programas, es proceso en adolescentes que se identifica pues, lesión autoinfligida, problemas de conducta alimentaria, porque pensamos que hemos de hacer una apuesta, aun que no tengamos todos los datos, hemos de hacer una apuesta por la detección precoz y por la prevención. Perfecto, Andrés, pues hemos terminado ya el tiempo que tenemos destinado para la conferencia. Te agradezco tu participación, gracias por haberle respondido a todos nuestros participantes. Muy interesante cada una de las respuestas que le pudiste proporcionar a ellos. Muy bien. Gracias a vosotros. ¿Si hay algún mensaje que deseas dejarle por último a los participantes? Bueno, espero que cada uno en su ámbito de trabajo pues aporte los granitos de arena y de conocimiento para que los aspectos que tienen que ver con la salud y con la salud mental, pues entre todos podamos ir poniéndolo en espacio y en tiempo y de utilidad para la población. Y nada más, y gracias por su atención, por descontado. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.